Capítulo 1. Abandonada en Karak. 7. La conciencia de Seth titilaba como una frágil llama que apenas sobrevivía a los fuertes vientos que la azotaban desde todas las direcciones. Yacía acurrucada contra las frías e implacables rocas de Karak 7, donde la tierra misma parecía rechazar la vida. Su piel cristalina, que alguna vez fue un azul radiante, se había apagado hasta convertirse en un tono tenue. Su cuerpo se había drenado de los nutrientes esenciales que la sustentaban. El vasto cielo oscuro se cernía sobre su cabeza como un recordatorio de su abandono. Sus captores habían sido despiadados al considerar la belleza y rareza de su raza como razón suficiente para explotarla, pero demasiado peligrosa para mantenerla. Así que la dejaron aquí, un ser extraño en un planeta desolado donde cada momento se sintió como el último. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el zumbido sordo de un sonido de motor que nunca pensó que volvería a escuchar. Cada semana, levantaba la cabeza para vislumbrar una pequeña nave espacial metálica que atravesaba la espesa atmósfera del planeta. Su corazón latía débilmente en su pecho, una oleada de esperanza luchando contra el entumecimiento progresivo que la había invadido tanto. Mientras, el teniente Ron Masters se preparó mientras su nave temblaba, luchando contra las duras condiciones de entrada de Karak 7. Su informe de misión había sido vago investigar una señal de socorro de origen desconocido en este infame planeta prisión. Aunque no le dijeron mucho, sabía que cualquier señal de este lugar hostil probablemente significaría problemas. Pero problemas era lo que se apuntó para que la nave aterrizó en la superficie rocosa, y mientras se preparaba para salir, Ron sintió una curiosidad corrosiva, creciendo dentro de él quién o qué lo estaba esperando ahí afuera. Aquí está la continuación del capítulo 1. Desarrollaré el encuentro entre Sephra y el teniente Ron Masters, construyendo la atmósfera y las estacas. Ron ajustó su máscara de respiración mientras pisaba la superficie accidental de Karak 7. Sus botas se hundieron ligeramente en el suelo rojizo horrible, y podía sentir. La gravedad aquí era más pesada que la estándar. Pequeño, pero implacable recordatorio del entorno hostil. Escaneó el área con su rastreador portátil, siguiendo la débil señal pulsante que lo llevó hacia una cresta irregular en la distancia. La estaba cargada atmósfera de tensión como si incluso el viento contuviera la respiración, observándolo con ojos invisibles. Su entrenamiento militar lo mantenía alerta, consciente de cada paso crujiente que daba sobre el terreno parecido a la grava. De vez en cuando vislumbraba pedazos de metal rotos carbonizados de lo que parecían escaramuzas pasadas, lo que indicaba que no era el primero en caminar por estas llanuras áridas. Después de varios minutos de caminata, Ron coronó una cresta y encontró la fuente de la señal. Derrumbado contra una roca, había una figura que desafiaba todas las expectativas que tenía para esta misión. Ella era inconfundiblemente alienígena, pero su forma era extrañamente hermosa y extrañamente humana, aunque brillaba con una calidad etérea que ningún humano podría poseer. Su piel traslúcida y cristalina brillaba débilmente atrapando la débil luz del sol de una manera que parecía absorberla y reflejarla. De repente, Sephra se agitó sintiendo su presencia apenas. Aunque podía levantar la cabeza, sus ojos de un brillante y penetrante color lavanda se clavaron en los de él con una mezcla de miedo y esperanza. Abrió la boca para hablar, pero solo se le escapó un débil susurro, las sillitas desconocidas pero llenas de una urgencia desesperada. El corazón de Ron se aceleró mientras se arrodillaba a su lado, evaluando cuidadosamente su condición. Su figura era delgada, su piel fría al tacto, pero podía sentir el pulso más débil. Debajo de su brillante exterior se dio cuenta de que su fisiología alienígena era frágil, un delicado equilibrio dependiente de alguna forma de sustento que no tenía forma. Delaware entiende aquí prueba esto, dijo abriendo suavemente un paquete de sus raciones nutritivas y ofreciéndoselo. Pero cuando él puso un poco en su boca, ella se atragantó su cuerpo rechazando visiblemente la sustancia extraña. Lo miró.
sus ojos se llenaron de una súplica silenciosa, como si le pidiera que entendiera lo que ella no podía transmitir con palabras. Subieron su traductor esperando que captara algo parecido a su lenguaje. ¿Puedes entenderme?, preguntó suavemente observándola de cerca. Después de una pausa, ella se sentó. Ligeramente, sus ojos nunca dejaron de mirarlo. Señaló su abdomen, un gesto que transmitía su dolor, su necesidad. Su voz era débil, tenía una cualidad inquietante, las palabras brillando con una resonancia alienígena, mientras se llenaban filtradas a través del traductor. Esencia, necesidad. Esencia. Ella susurró su voz apenas audible. Cada palabra una lucha. El ceño de Ron se frunció. Esencia. Él escaneó sus signos vitales, notando las irregularidades en su estructura celular. Su conocimiento era limitado, pero comenzó a reconstruir la idea de que ella requería una forma muy específica de compuesto nutritivo para sobrevivir a uno, muy diferente de todo lo que tenía en sus raciones. «No sé qué exactamente necesitas», murmuró, «pero no te voy a dejar aquí». Los ojos de Zephyr suavizaron sus dedos cristalinos, temblando como para alcanzarlo, pero cayeron hacia atrás, demasiado débiles para sostenerse sus párpados. Comenzaron a revolotear, y Ron supo que no tenía mucho tiempo. «Te sacaré de aquí», prometió con movimientos suaves. Él levantó su frágil forma, y con cuidado comenzó el viaje de regreso a una nave, cada paso calculado para protegerla de los fuertes vientos. Mientras la llevaba, sentía que su latido del corazón se desaceleraba, debilitándose con cada segundo que pasaba. Desesperación caminando con la cabeza. Si no podía encontrar una solución pronto, sería demasiado tarde. Dentro de la nave, Ron la aseguró en una cama médica, conectando monitores para medir sus signos vitales. Ella permaneció inmóvil, su forma apenas se movía, y él podía decir que su vida se estaba escapando corriendo contra el tiempo. Consultó todos los recursos médicos que tenía, pero nada coincidía con la biología única de su especie. Justo cuando estaba perdiendo la esperanza, un fragmento de información en su banco de datos le llamó la atención. Sugerencia que algunas especies alienígenas podían derivar sustento de ciertos compuestos orgánicos en la sangre humana y otros fluidos corporales. Una forma de esencia que, aunque poco convencional, se había conocido, que sustentaba a seres similares en condiciones extremas. Dudó, sabiendo que la solución podría ser desagradable y arriesgada. Pero también entendió que esta era su única oportunidad. Dijo suavemente, inclinándose sobre ella. «Creo sé cómo ayudarte». Ella movió los ojos apenas abiertos, pero en ellos él podía ver un destello de confianza. Tomó su mano suavemente como si le pidiera permiso. Sus labios se separaron y ella se acomodó levemente como si le dijera: «Hace lo que debas con eso». Él tomó su decisión. Sacó un pequeño frasco de su propia sangre y se preparó para administrarla de una manera que su cuerpo pudiera aceptar. Mientras se inclinaba sobre ella colocando el frasco en sus labios, podía sentir el peso de su decisión presionando sobre él lentamente. Su cuerpo comenzó a absorber la esencia que sustentaba la vida. Su piel cristalina recuperó su suave brillo. Su respiración se estabilizó mientras el sustento llenaba sus venas por primera vez. Ron vio la esperanza reavivarse en sus ojos. Capítulo 2. Primer contacto. La respiración de Zeph se volvió más uniforme ahora. Su piel brillaba con un brillo tenue cuando la esencia infundió su forma debilitada. Ron observó, hipnotizado y ligeramente inquieto por los efectos inmediatos. La textura cristalina de su piel se iluminó como si absorbiera energía, brillando con matices que nunca había visto en un ser vivo, antes de que abriera sus ojos completamente esta vez, encontrando su mirada con una claridad que había estado ausente antes de que el pulso de Ron se acelerara. Una mezcla de alivio y curiosidad, mientras llenándolo, veía que la fuerza regresaba a ella. «Gracias», susurró su voz, resonando con una calidad musical desconocida, como si cada palabra tuviera un pequeño eco armonioso. El traductor luchó por seguir el ritmo de los matices de su discurso, pero el mensaje era claro. Ella entendió y estaba agradecida de nada. Ron respondió, su voz suave, todavía con un toque de asombro. «No podía dejarte ahí. ¿Puedes decirme tu nombre?». Ella parecía luchar con la traducción,
pero después de un momento, las palabras salieron claramente. Soy Cefra del pueblo. Ron avanzando, guardando cuidadosamente el nombre. Nunca había oído hablar de su especie, ni había visto registros de alguien como ella. Su padre Banks era expansivo guardando información en cientos de especies encontradas por la Federación Galáctica, pero su fisiología, su piel cristalina y sus necesidades dietéticas específicas no se parecían a nada documentado. Soy el teniente. Ron Masters, explorador humano de la Federación Galáctica, me enviaron aquí después de detectar su señal de socorro. La observar atentamente esperando que su presencia no la alarmara. Ella inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos entrecerrándose mientras procesaba la información humana, murmuró como si probara la palabra que nuestra gente ha escuchado. Susurros de tu especie feroz, resistente pero impredecible. Ron rió suavemente. Reconociendo la reputación que los humanos habían ganado a lo largo de los años, eso suena correcto. Tendemos a tener el hábito de sorprender a la gente. Se ligeramente tratando de ponerse cómodo mientras mantenía su vigilancia sobre sus signos vitales. ¿Recuerdas lo que pasó? ¿Cómo terminaste en Karak 7? Su expresión se tensó. Una sombra cruzó sus delicados rasgos. Fui capturada por los Raiders. Creían que podían ser vendidos, intercambiados como un artefacto o algo raro. Su voz vaciló. Un ligero temblor delató el miedo que aún persistía debajo de su exterior tranquilo. Pero cuando demostró ser difícil de controlar, me abandonó aquí esperando que el planeta terminara lo que no querían. Ron presionó los puños sintiendo una oleada de ira en su nombre. La galaxia era implacable, pero incluso él luchaba por imaginar dejar a alguien tan frágil y vulnerable como Cefra en este duro mundo inhabitable. Los Luma claramente no estaban hechos para sobrevivir en un entorno así. Luchó contra su ira sabiendo que no ayudaría. Ella, ahora bien, él dijo firmemente, ya no sola te sacaré de aquí. Cefra lo miró con una intensidad que parecía casi de otro mundo. Tu esencia era diferente. Estás a todo lo que he conocido. No sabía que tu especie tuviera tanta potencia. Ella hizo una pausa en las últimas palabras dichas, con una extraña reverencia, como si todavía estuviera aceptando lo que había ocurrido entre ellos. Ron se aclaró la garganta, ligeramente incómoda. Nunca pensó en los compuestos en su propia sangre, como potentes, pero en sus ojos pudo ver una sensación de asombro mezclada con curiosidad y gratitud. No sabía que funcionaría honestamente. Solo estaba improvisando, admitió con una sonrisa tímida. La mirada de Seth se suavizó. Y avanzando lentamente, improvisación. Una cualidad de tu gente, parece que se tocó el pecho, donde el resplandor débil de su energía rejuvenecida pulsaba con un ritmo que resonaba incluso a través de su exterior cristalino. Tu don me ha dado una oportunidad. Estoy en tu deuda. La forma en que lo dijo le hizo reflexionar como si esta deuda tuviera un significado que fuera más allá de un simple gracias. Se preguntó si en su cultura recibir ayuda como ella lo había hecho era similar a formar un vínculo más profundo. Pero antes de que pudiera preguntar, ella se estremeció levemente y miró el interior de la nave con una mirada de incomodidad. Esta nave está confinada. Mi gente está acostumbrada a los espacios abiertos, a la sensación de vida que nos rodea. Esta caja de metal se siente como una jaula. Ron se solidarizó con su inquietud después de todo. La extensión estéril de Karak X7 al menos había ofrecido cielos abiertos. Ajustó la iluminación, creando un brillo tenue teñido de azul que imitaba la luz suave que había visto en su planeta natal. Mientras describía la vista parecía calmarla un poco. Su forma se relajaba mientras absorbía mejor los tonos más suaves. Preguntó si. Ella respondió. Su voz ahora era más suave, como si finalmente se pudiera permitir relajarse. Gracias. Ron Masters hizo silencio entre ellos. Cómodo, pero lleno del peso de preguntas. No dichas. Ron sabía que no podía llevarla de regreso a la Federación sin un plan. Su existencia, su única biología, atraería la atención. Posiblemente, incluso de aquellos que la habían abandonado en Karak 7. Por ahora necesitaban concentración en salir de este planeta. Escuche,
comenzó con cuidado. No estamos seguros aquí. La señal de mi nave habrá alertado a otros de nuestra presencia. Necesitaremos irnos antes de que alguien decida investigar la expresión de Seth. Se puso serio. Entiendo. Soy capaz ahora, gracias a tu don. Si llega el peligro, te ayudaré a enfrentarlo. Una leve sonrisa tocó sus labios. La doncella alienígena que había estado demasiado débil para Stanmere horas atrás. Ahora estaba hablando de luchar contra ella. Aunque su resiliencia lo impresionó, no pudo evitar sentir un instinto protector por ella. Aún así se acercó y encendió los motores de la nave, sintiendo las vibraciones familiares debajo de ellos cuando los sistemas se conectan. Entonces, Letun, salga de aquí, dijo mientras la nave despegaba. Dejaron atrás el árido páramo de Karak 7, ascendiendo a través de la atmósfera del planeta y hacia el vasto vacío del espacio. Ron fijó un rumbo hacia un puesto de avanzada de la Federación cercano, en algún lugar donde pudieran reagruparse y evaluar sus próximos pasos. Pero mientras navegaba por el vacío repleto de estrellas, era muy consciente de la presencia a su lado y de un ser enigmático cuya vida ahora estaba ligada a la suya, en formas que apenas comenzaba a comprender. Mientras se elevaban por el espacio, la tensión de supervivencia detrás de ellos, Ron no podía quitarse de encima la sensación de que esto era solo el comienzo de un viaje mucho más complejo, y mientras miraba a Zefra observándola, maravillarse con las estrellas, supo que ella sentía la misma desesperación y descubrimiento. Capítulo 3. Las estrellas fuera de la ventana de la nave se estiraron en rayas brillantes mientras entraban en el hiperespacio, y Zefra las observaba con un asombro cautivado y tranquilo. Hacia ella la galaxia era una extensión, infinita de posibilidades y belleza, pero también había demostrado ser despiadada, y ahora mientras ella sentada junto a Ron en la seguridad de su nave, sintió una mezcla desconocida de seguridad y vulnerabilidad, una sensación que no había conocido en años. La atención de Ron estaba dividida entre pilotear y observar a su nueva compañera. Nunca había conocido a nadie como ella, y tenía la sensación de que lo que fuera que les esperaba, los pondría a prueba a ambos de maneras que aún no podía imaginar. El silencio entre ellos estaba lleno de preguntas, y él podía decir que Zefra tenía muchos propios. ¿A dónde vamos?, preguntó Zefra con su voz más suave, ahora. Un toque de incertidumbre escondido debajo de ella. Un puesto de avanzada de la Federación en el patio. 9 de Mar Ron respondió que es un lugar seguro y tengo contactos allí para poder reagruparnos y averiguar nuestros próximos pasos, ella acordada. Pero no parecía completamente convencida. Su mirada se desvió hacia sus manos, trazando el débil brillo que había regresado a su piel, desde que le había dado su esencia. Su mente estaba claramente preocupada, y Ron podía verla luchando con algo no dicho. Finalmente respiró profundamente, y lo miró en mi cultura. Ella comenzó lentamente a compartir la esencia de uno. Es un acto de profundo significado para nosotros. No es simplemente sustento, es un vínculo, uno que va más allá de la mera supervivencia. Ron frunció el ceño mientras intentaba procesar sus palabras. Un vínculo. Sí, respondió su mirada inquebrantable en la tradición. Luma compartir. Esencia crea un lazo. Una conexión que no se puede deshacer. Es como si parte de tu vida ahora fluye dentro de mí. No sé si este concepto existe entre tu gente, pero para nosotros es sagrado. El peso de sus palabras se apoderó de él, y sintió una extraña emoción mezclada con inquietud, la idea de que su vínculo pudiera ser más de lo que pretendía, más que un mero acto de supervivencia. Lo hizo detenerse, pero no quería retirarse de él, no después de lo que habían pasado. No me di cuenta de que fuera tan significativo, admitió su voz pensativa. Pero sí significa que estás viva, entonces lo hago de nuevo en un santiamén. Una leve sonrisa tocó sus labios. Labios, un gesto que parecía casi extraño para ella,
pero genuino. Gracias, Ron, me has dado más que vida, y por eso estoy ligado a ti. Su conversación fue interrumpida por la repentina sacudida de los sistemas de alarma de la nave, a todo volumen volviéndolos a los peligros inmediatos del espacio. Ron verificó los controles y vio una nave hostil acercándose desde detrás de una nave patrullera que portaba la insignia de los Raiders que habían capturado. A Zefra, deben haber rastreado la señal de socorro, murmuró con un tono tenso en su voz. Aguanta, Zefra. No nos dejarán ir sin luchar. Su expresión se aguantó un destello de ira cruzando sus rasgos delicados. Se volvió hacia él con una determinación de acero en sus ojos. Querían esclavizarme, usarme como posesión. No pueden recuperarme la mano de Ron. Se presionó en los controles. Mientras la nave Raider comenzaba a disparar, maniobró la nave en patrones evasivos. Su mente corría por estrategias, pero sabía que su nave no estaba construida para el combate. Las probabilidades no estaban a su favor como si sintiera sus pensamientos. Zefra habló. Hay una manera. Si confías en mí. Puedo guiarte, Ron. La miró pero dispuesto. Confió en ti, Zefra. Dime qué hacer. Se movió hacia el panel de control de la nave, sus dedos flotando sobre la pantalla de navegación. Con una respiración profunda, presionó su mano contra ella y su piel cristalina comenzó a brillar más intensamente, pulsos de energía fluyendo hacia el sistema. Los controles de la nave zumbaron como en respuesta a su toque. Las luces parpadearon a la vida en un extraño ritmo vibrante. Los sistemas de tu nave contienen energías que mi cuerpo puede influir. Explicado que puedo usar esto para mejorar nuestros escudos, incluso canalizar algo de energía en propulsión. Ron observar con asombro cómo la lectura de su nave aumentaba los niveles de energía, alcanzando alturas que nunca había visto antes. Zefro estaba aprovechando la red eléctrica de la nave, amplificando sus capacidades con su propia fuerza vital. La nave Raider se acercó disparando sin descanso, pero Ron podía ver Los escudos ahora se mantenían fuertes contra el ataque. Miró a Zefra, cuyo enfoque era inquebrantable su expresión. Serena pero feroz, mientras dirigía su energía para protegerlos. Esto no durará mucho, murmuró su voz tensa, mientras continuaba canalizando su fuerza. Debes encontrar una manera de escapar. Ron. Asiente con la cabeza. Su mente acelerada con su propulsión impulsada. Tuvo la oportunidad de maniobrar hacia un carril de hiperespacio, justo más allá del alcance de los Raiders. Él se dirigió a la nave. Bruscamente las estrellas afuera se extendieron una vez más, mientras avanzaban hacia adelante. La nave enemiga atrás cayó incapaces de mantener el ritmo. Con un último impulso, se liberaron de sus perseguidores. Los Raiders desaparecieron en las estrellas distantes mientras regresaban a entrar en la seguridad del hiperespacio. Las manos de Zef cayeron de la consola. Su energía visiblemente agotada. Ron la atrapó mientras se desplomaba su respiración, pero superficial constante. Zef, susurró su voz, llena de gratitud y preocupación, nos salvaste. No sabía que tenías tanta fuerza. Ella dio una leve sonrisa. Su voz un suave murmullo. Mi gente, somos más resistentes de lo que aparentamos. Pero no puedo sostener esto por mucho tiempo. Necesito tu esencia una vez más. El latido del corazón de Ron se aceleró al darse cuenta de las profundas implicaciones de su pedido. Esto no era solo supervivencia. Ahora estaban unidos de una manera que nunca había anticipado y sentía una obligación hacia ella que iba más allá del deber. Sin dudarlo, él alcanzó su mano ofreciéndose a ella nuevamente mientras ella absorbía su esencia. Él sintió un calor abrumador extenderse entre ellos, una conexión que trascendía las palabras. Era como si parte de él se estuviera volviendo parte de ella, sus fuerzas vitales entrelazadas en un delicado equilibrio. Cuando finalmente soltó su mano, su color, había regresado su fuerza visible una vez más. Ella encontró su mirada, y en sus ojos él vio una profundidad de comprensión que no necesitaba.
Traducción: me ha dado vida 2 veces Ron Masters. Ella susurró su voz llena de tanta gratitud como reverencia, y en mi cultura, tal vínculo es eterno. Él inclinando su expresión solemne, pero aceptando entonces, estaré a tu lado, pase lo que pase. Llevarte hemos a un lugar seguro, y más allá de eso, enfrentaremos lo que vengan juntos, mientras se elevan a través de la inmensidad del espacio. Unidos por el destino y la elección por igual. Ron y Zefra sabían que ya no eran simplemente 2 extraños de mundos diferentes. 2 extraños de mundos diferentes eran algo más, algo inquebrantable, una fuerza forjada en el crisol de la supervivencia, y juntos enfrentarían lo que les aguardara más allá de las estrellas. Capítulo 4. Escape y revelación. La inmensidad del espacio se extendía infinitamente a su alrededor, y aunque Ron y Zefra habían evadido la amenaza inmediata de la nave Ryder, ambos sabían que su viaje estaba lejos de terminar. La fuerza de Zeph había regresado, pero con ella llegó una mayor conciencia del vínculo que ahora compartían en la conexión forjada, a través de la supervivencia, fortalecida por el sacrificio, y profundizada por el misterioso poder de las antiguas tradiciones de su gente. Después de horas de viaje silencioso, se acercaron a Yaris en el puesto avanzado de la Federación, donde Ron esperaba poder encontrar un refugio temporal. Mientras se acercaba a la estación, Ron ingresó los códigos de acceso y sintió un poco de alivio cuando se iniciaron los protocolos de asociación. La extensión de metal brillante del Yaris 9 se alzaba ante ellos. Un complejo de imponentes estructuras, luces vibrantes y el bullicio del personal de la Federación, tanto alienígenas como humanos. Zefra observó cómo la estación aparecía a la vista. Su rostro delataba una mezcla de asombro y aprehensión. «La tecnología de su gente es inmensa», murmuró su voz teñida con una silenciosa reverencia. «Mi mundo es más simple». Ron le ofreció una sonrisa tranquilizadora cuando atracaron. «Tenemos nuestras fortalezas, pero a veces la simplicidad vale más». Que todo esto hizo un gesto hacia las complejas estructuras de la estación, entendiendo que el bullicioso puesto avanzado de la Federación podría parecer abrumador para alguien acostumbrado a la tranquilidad de su mundo. Desembarcaron y Ron escoltó a Zefra por los largos pasillos hacia un ala aislada, donde tenía contactos que podrían ayudarle sin llamar demasiado la atención. Pero mientras caminaban, susurros y miradas curiosas lo seguían. Zefra, con su piel cristalina y su brillo etéreo, atrajo la atención de todos. Pasaron y sus miradas nerviosas delataron su incomodidad. «Quédate cerca», Ron murmuró. Tomó suavemente su mano. El pequeño gesto pareció tranquilizarla y caminó con un poco más de confianza, su mirada hacia adelante, mientras se movían por los pasillos llenos de gente. Pronto llegaron a la tranquila oficina de la Doraba. Elise Carter, una investigadora médica en la que Ron confiaba implícitamente. Ellie era conocida por su experiencia en xenobiología y había trabajado con Ron en varias misiones. Cuando entraron, Elise levantó la vista de su trabajo. Sus ojos se abrieron de sorpresa al ver a Zefra. «Ron, no mencionaste que traías a un invitado», dijo Elise. Su mirada se movió entre ellos con gran interés. «Esta es Zefra», Ron la presentó. «Es de la especie Lumo. Casi no tenemos datos sobre ella. Ha pasado por mucho». «Elise, y confío en que mantendrás esto discreto». Elise se acercó con su expresión seria mientras observaba la delicada forma cristalina de Zefra. «Por supuesto, Ron. Tienes mi palabra». Zefra inclinó su cabeza cortésmente, aunque Ron podía ver el cansancio grabado en sus rasgos. Habían pasado por mucho en poco tiempo, y los efectos persistentes de su escape habían cobrado factura. Ellie comenzó a ejecutar escaneos, su equipo calibrado cuidadosamente para evitar causarle a Zefra alguna incomodidad mientras se procesaban las lecturas. La expresión de Elisa pasó de la curiosidad a la sorpresa a Ron. Su biología es increíble. Su estructura celular permite un tipo único de absorción de energía. Es como si estuviera diseñado para convertir la energía del pozo de la vida misma. Zefra miró a Elise. Su mirada firme.
Mi gente no consume de la manera en que lo haces tú. En lugar de eso, nos sustentamos a través de un intercambio de esencia. Es un vínculo sagrado, y uno que ahora me ha atado a Ron Elise, le lanzó a Ron una mirada interrogativa, una sonrisa tirando de la comisura de sus labios vinculados. Ron se aclaró la garganta, sintiendo un ligero calor subir a sus mejillas. Es una larga historia, Zefra, sintiendo. El intercambio alegre le dio una sonrisa suave. En mi cultura, esos lazos rara vez se rompen. Son un compromiso, una parte de nuestro ser, Elise ascendiendo. Su tono se suavizó cuando comenzó a comprender la gravedad de la conexión entre ellos. Veo bien. Estás a salvo. Aquí. Vigilaré tu condición y me aseguraré de que tengas lo que necesitas. Zefra Ron. Has hecho bien en traerla aquí. Justo, cuando Ron sintió un levantamiento de pesas. Una alerta se encendió en la consola de Alyssa. Era una brecha de seguridad, una señal de la nave Raider que los había atacado. De alguna manera, los Raiders los habían rastreado. Hasta Yaris 9, su determinación. Implacable. No tenemos mucho tiempo. Ron, murmuró su mandíbula apretando. Elise, necesitamos un plan de escape. Elise ajustó rápidamente su consola analizando el diseño de la estación. Hay un pasaje que conduce a una cápsula de escape de emergencia diseñada para salidas rápidas, pero necesitan moverse rápido. La mirada de Zeph era resuelta mientras miraba a Ron. Debemos irnos. No puedo permitir que me capturen de nuevo. Ron tomó su mano sintiendo el peso de su vínculo compartido, la promesa silenciosa que habían hecho de protegerse mutuamente juntos. Se movieron a través de los pasillos traseros de la estación, evitando los pasajes principales, mientras Ice los guiaba de forma remota. El zumbido de las alarmas resonó a su alrededor, y el agarre de Ron en la mano de Zeph se presionó mientras corrían hacia la cápsula de escape. Justo cuando llegaron a la cápsula, un grupo de asaltantes irrumpió en la vista bloque en su camino. Zefra dio un paso adelante, su piel cristalina brillando con una intensa luz mientras invocaba sus reservas de energía, canalizando la esencia que Ron le había dado. Sus manos brillaron con poder, y con un movimiento elegante y concentrado, liberó un pulso de energía que envió a los Raiders al suelo. Ron observar con asombro cómo ella ejercía sus habilidades con precisión y control, defendiéndolos a ambos con la fuerza que había recuperado. Su valentía lo llenó de renovada determinación, y juntos entraron en la cápsula de escape, sellando la compuerta detrás de ellos. Cuando la cápsula se lanzó desde la estación, Ron activó las coordenadas que se había proporcionado, enviándolos a toda velocidad a la seguridad del espacio profundo. Se sentaron en silencio por un momento. El peso de los eventos recientes se instaló finalmente sobre ellos. Ron rompió el silencio. Zefra, eras increíble. Ella lo miró. Su expresión se suavizó. No podría haberlo hecho sin ti, Ron. Me diste la fuerza para luchar, para enfrentar a aquellos que me esclavizarían, y a cambio te ofrezco mi vida, mi vínculo contigo. Ron sintió un calor florecer dentro de él, una comprensión de que fue. Más allá de las palabras, él la había salvado, sí, pero en el proceso ella también lo había salvado a él, enseñándole sobre la resiliencia, el honor y la belleza de la confianza forjada en las dificultades. Entonces enfrentaremos lo que vengamos después juntos, dijo. Su voz estaba llena de convicción. Ella se acercaba con la mano descansando suavemente en su conexión, ahora inquebrantable, mientras se adentraban en los confines desconocidos del espacio. Compartían una comprensión tranquila, un vínculo que los llevaría sin importar adelante a dónde los llevara su viaje, y aunque la galaxia seguía siendo un lugar vasto y peligroso, Ron y Zefron sabían que habían encontrado un lugar de pertenencias el uno en el otro.